Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología presenta Educación comparada en la sociedad global y problemáticas en la actualidad. Cordial saludo para la doctora Ángela Rocío Orozco Sanabria. Para entrar en materia, debemos tener en cuenta que la educación comparada es una ciencia que estudia y fomenta el conocimiento científico a partir de las interacciones de los sistemas educativos alrededor del mundo. Es por ello que a continuación se darán a conocer las principales problemáticas de la educación comparada a fin de que se tenga en cuenta dichas problemáticas en la praxis docente. Empezaremos hablando de uno de los términos generales que enmarcan la educación en un contexto de desigualdad y falta de equidad, ya que si hablamos de globalización, según el último informe de seguimiento entregado a la UNESCO por la educación en el mundo GEM en el año 2017-2018, menos de un 20% de los países garantizan en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita. Cuando si vamos al contexto de varios países, hay todavía 64 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y unos 100 millones de jóvenes analfabetos. Como segunda problemática, encontramos la falta de políticas que cumplan y garanticen la educación de la población con necesidades especiales. A pesar de que la educación es un derecho universal, es común que se les niegue el acceso a las escuelas a 95 millones de niños con discapacidades en todo el mundo. En algunos países, hasta el 95% de esta población no tienen acceso a la escuela, lo que genera una combinación de discriminación, falta de capacitación a los docentes en métodos de enseñanza incluyente, así como una absoluta carencia de escuelas con accesibilidad para esta población. Otra problemática que afecta a la educación haciendo una comparación es vivir en un país en conflicto o riesgo de conflicto, ya que se presenta víctimas y por lo tanto se convierte en una barrera educativa. Un estudio en 2011 reveló que alrededor del 50% de los niños fuera del sistema escolar vivían en países afectados por conflictos, lo que impide a los gobiernos funcionar y a los maestros y estudiantes huir de sus puestos de vivienda y trabajo, interrumpiendo la continuidad del aprendizaje. Otra de las problemáticas que va en ascenso es la carencia de financiamiento para la educación. Mientras que Global Partnership for Education ayuda a muchos países en desarrollo a incrementar su financiamiento interno para la educación, la asistencia de donantes mundiales en este ámbito está descendiendo a una tasa alarmante. El total de la ayuda otorgada para la educación básica ha caído durante 3 años consecutivos, dando como un resultado una reducción del 16% entre el año 2010 y 2018, lo que enfrentaría consecuencias sobre la capacidad de los países de lograr que los niños estudien en las escuelas. Una de las problemáticas que se desarrollaría a largo plazo sería si nos referimos al contexto social y cultural de un país. Desconocer este contexto al querer compararlo supone una gran desventaja en relación al querer globalizar y estandarizar la educación a nivel mundial, ya que detrás de cada individuo se encuentra inherente a él un arraigado aprendizaje que es heredado de su familia y por ende de la sociedad donde éste se desarrolla, lo que provocaría un conflicto de aprendizajes entre saber, hacer y ser. La privatización escolar. Como bien sabemos, la educación es un derecho fundamental que permite al ser humano trascender en su estilo de vida, en sus comportamientos, en sus conocimientos. Más sin embargo, ese derecho a la educación ha sido vulnerado en muchas ocasiones, ya que muchas de las entidades se privatizan, haciendo que la educación ya no sea totalmente pública y asequible para todos los contextos. Más bien, genera con esta privatización otro problema más dentro de la educación comparada, que es la deserción escolar. A menudo nos estamos dando cuenta que los estudiantes, por diversas razones, desertan de estudiar, no van a las escuelas, ya sea porque son privadas y sus recursos no les permiten inscribirse a diferentes instituciones. Esta situación se ve mucho en las secundarias, en los pregrados,
donde pues las universidades son privadas y los altos costos pues no son asequibles para los estudiantes. Entonces muchos de ellos desertan, ya sea por el factor económico, muchas veces por factores sociales, por factores propios. Entonces la deserción escolar viene siendo otra problemática dentro de la educación. Aunque las reformas educativas generan cambios, muchas veces positivos, otras veces negativos, el hacer estas reformas excesivas, es decir, muy continuamente, muy seguidamente, también genera una problemática, ya que generalmente estas reformas se hacen con una intención más política que realmente educativa. Por ello es que en muchas ocasiones estas reformas limitan a las personas el poder acceder a una educación de calidad como realmente se merece. Otra de las problemáticas es las brechas y el estatus económico y social. Los estatus económicos realmente han sido a lo largo del tiempo una brecha, han sido un espacio para la desigualdad, y esto también se ve reflejado en el entorno educativo, generalmente entre universidades, colegios, instituciones. Ya hay algunas que son privadas, hay otras que son públicas, y la educación en estos dos sectores, de acuerdo a su estatus económico, es muy diferente, y eso es muy notorio para la sociedad. Siendo la docencia la labor más importante en la sociedad, requiere de reconocimiento merecido. Más aún, al comparar los sistemas educativos, encontramos que no en todos los contextos estos son respetados como debe ser. Encontramos atropellos, como excesivo trabajo, como invasión de la vida privada, como bajas remuneraciones, y ni hablar del derecho a pensión, que cada día está más lejos. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de 3 pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, aplica este examen estandarizado cada 3 años desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones profundiza en una de las 3 áreas mencionadas. Esto y el resultado de estas pruebas pone de alguna manera en tela de juicio el desarrollo educativo y los sistemas educativos de cada país. Al hacer una evaluación, al hacer una comparación de estos resultados, pues también se puede valorar la calidad de la educación en los diferentes sectores. Educación vertical, memorística, poco innovadora y creativa. Hoy por hoy aún hacemos uso de una pedagogía tradicional, y es importante comenzar a romper esquemas y a generar nuevos aportes a la educación, permitiendo una educación horizontal en la que el docente y el estudiante, desde una cooperación, puedan construir el aprendizaje. El docente debe generar aspectos y ambientes de aprendizaje que permitan que el estudiante se motive, que su aprendizaje sea empírico y que éste sea constructor de sus propios conocimientos, generando innovación y creatividad. Para concluir, podemos decir que la educación comparada como estudio científico de los diversos sistemas educativos permite permear en sus interacciones sociales, culturales, políticas y económicas, con el fin de identificar fortalezas y debilidades en los diferentes entornos educativos, sin alterar la esencia que finalmente optimiza el cumplimiento de los objetivos sostenibles del mundo, cada día más activo, nuevo y cambiante. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchas gracias.